En la triste con tanta belleza.
Buen día con todos, ¿cómo les va? ¿Si me escuchan? Buenos días. Sí, Buenos días. Ya, perfecto. Bueno, veo que a la mayoría de aquí les conozco, o al menos una buena parte. Veo un par de nombres nuevos. Déjenme ver cuántos somos. Con ustedes somos 26, me sale. Serían 25 porque tengo una persona retirada. Bueno, no es un número exagerado, creo que está bien. Veo un par de nuevas caras, entonces me presento. Mi nombre es Guillermo Flores y yo he venido dando aquí en la facultad lo que es la materia de hidráulica aplicada ya varios años seguidos. De ahí también he tenido la materia de hidráulica general un par de veces, hidrología un par de veces, centrales hidroeléctricas varias veces. Y el anterior semestre y este he dado lo que es Sanitaria 3, que sería la materia que vamos a tomar ahorita. Con ustedes somos de la Nueva Malla. Y en la Nueva Malla se mantienen 4 horas para esta materia y nos mantendríamos con lo que es la temática de agua potable y alcantarillado. Y quisiera saber en principio cómo les está yendo, cuál ha sido su experiencia con lo que es las clases virtuales. ¿Qué me dicen? Inge, nosotros, buenos días, no somos la antigua Maya, Ajá. no Ustedes nueva. son, ustedes son antiguas, sí, perdón, pero se mantiene, sí, sí, Ya. me refería a eso. ¿Qué me dicen? ¿Cómo les ha ido? ¿Qué experiencia han tenido con las clases virtuales? A ver, ¿qué me dice Juan Martín Narváez? O sea, bien, un poco más difícil aprender, pero ahí intentamos. Pero ¿qué tal te ha ido? ¿Has tenido problemas o todo sin novedad? Bueno, de mi parte, sin novedad. Lo que sí. ¿Ya? Y cuestión exámenes, Normal. ¿sí? ¿Qué lecciones han sacado del examen? ¿Es mejor? Han tenido exámenes, me imagino, algunos de opción múltiple, otros de llenar y escanear. Y, Sí, de opción múltiple y eh, o sea, hacer en hoja, llenar, tomar foto y subir. Esos han sido. ¿y qué les ha parecido mejor? ¿Cuál ha sido tu experiencia con eso? O sea, lo que era opción múltiple, un poco complicado a veces porque ponían poco tiempo. A veces nos ponían poco tiempo y no alcanzábamos a leer las preguntas y eso. ¿Ya? ¿Exámenes prácticos también de opción múltiple han tenido? No. No, no. Bueno, podría ser esa una tendencia. Realmente estaba dándose la idea de que se generen exámenes de opción múltiple como la parte práctica. Realmente hice una prueba el anterior semestre y fue, diría, aceptable, no les fue tan mal, pero tampoco es que les fue muy bien, que digamos. Entonces, se nos han estado solicitando esto de que tratemos de enfocar a la opción múltiple. Inclusive ya nos han pedido entregar bases de datos para los exámenes complexivos, ¿no es cierto? El examen complexivo es una de las opciones que tienen ustedes para la graduación. Y el examen complexivo, en teoría, va a tener eso, va a tener un componente teórico de opción múltiple y un componente práctico de opción múltiple. Entonces, creo que tal vez nos toque enfocarnos un poco para ese lado. Entonces, por eso quiero saber si han tenido ya experiencia previa en ese tipo de exámenes, que piensan en el otro paralelo, me decían que
que sí han tenido problema por eso, porque cuando tienen que generar un examen de opción múltiple solo se calificaría la respuesta. Y obviamente, claro, esa es la situación. Se calificaría únicamente la respuesta y también queda un poco subjetivo, porque por último alguien podrá ser de Team Marín y si le atiné, pues muy bien. Entonces, sí quiero un poco saber el feedback. ¿Qué opina Eduardo Cruz? Me parece que a ti no te conocía, ¿no? No, es la primera vez. Bueno, no sé, creo que tiene sus pros y sus contras porque creo que dimos una prueba que era con examen práctico y teníamos que poner la respuesta, pero en cambio, o sea, todo el procedimiento y todo lo que habíamos hecho no se consideraba mucho que se diga y es como que nos jugamos un papel bastante importante porque a veces también hay problemas de conexión a internet y, o sea, no se puede rendir bien los exámenes, o sea, de esa manera. Eso sería lo malo, ¿no? Ujú. Pero, ajá. Y con la conexión de internet siguen teniendo problemas importantes. O sea, a veces, como no se sabe, a veces sí pasa. O sea, no es que está en las manos de uno. Bueno, sí, es un poco complejo también desde mi punto de vista porque a veces se dan situaciones en las cuales es verdad que tienen problemas de internet o que no se les carga la página y otras veces se vuelven excusas. Entonces, también del lado nuestro es un poco complejo a veces de evaluar eso, ¿no? Pues, por ejemplo, a veces hay exámenes que son un poco complicados y de repente me llegan 10 correos con los exámenes al final. Entonces ahí se vuelve un poco problemático. Por eso quiero ir evaluando realmente. Lo único bueno es que aquí tengo la posibilidad, como los dos cursos de sanitaria 3 los estoy dando yo, hay la posibilidad de que defina yo mismo cómo hacer los exámenes. Entonces eso sí es una ventaja. Entonces veamos, la verdad todavía no estoy definido. Y creo que voy a tratar de hacer un mix entre las dos cosas. La parte teórica sí va a ser totalmente opción múltiple. Entonces eso desde ya les digo para que lo tengan claro. Ahora nosotros tenemos las 4 notas. De las 4 notas, los exámenes van a ser la mayoría. Eso es lo que se nos pidió a nosotros los docentes. Y me parece que en la mayoría de materias se maneja de una forma similar. En este caso nosotros tendríamos el componente de exámenes, que sería el examen teórico y el examen práctico, van a sumar 10.5, de donde yo creería que el examen práctico va a valer 6 y el teórico 4.5, me parece, o 6.5 y 4, eso ya les voy a definir. Y tendrán 2 puntos correspondientes a lo que son trabajos y talleres en esencia. Entonces, yo les voy a mandar trabajos y talleres a lo largo del semestre. Normalmente un trabajo importante, un trabajo un poco grande en cada bimestre y aparte ciertas consultas. Y por otro lado, los talleres que voy a tratar de realizarlos. Realmente en la malla antigua es un poco más fácil porque tenemos una semana más de clases, pero en la malla nueva prácticamente se ha mantenido el mismo contenido y en otras materias se ha aumentado, pero se redujo una semana de clases, entonces se vuelve más difícil. Entonces estamos ya un poco tratando de definir eso, pero yo voy a tratar de darles las fechas y tipos de trabajos lo más pronto posible. Y para hacer estos trabajos yo necesito armar grupos de trabajo, así que ¿quién sería el representante del curso? ¿Tienen algún representante? No, todavía. Pues necesito que definan a alguien y con esa persona yo tendría más contactos, ¿no? Así que, porfa, si quisiera hasta mañana, ya que me digan quién sería el representante. Hay 25 personas, ahorita estamos 26 aquí. ¿Por qué estamos uno más? ¿Mm? ¿Quién no está en lista? Yo, Inge, todavía no estoy en lista porque estoy en trámites todavía. ¿Quién me dice? Está Doménica. Doménica Bolaños. Ajá, sí, Inge.
A ver, déjame ver. Sí, sí, no estás tú. Ya. Bueno, entonces para ver, igual les voy a tomar lista ahorita. Está Felipe Banda, Presente. Karen Cande, Presente. Dania Costales, Presente. Brian Cruz, Presente. Kenny Spin, Presente, Inge. Giancarlo Estrella, Presente, ingeniero. Jocelyn Gómez, Presente, Inge. Marcelo Wilcatoma, Presente, Inge. Francisco Imaicela, Presente, Inge. Michelle Jacome, Presente, Inge. Anderson Lara, Presente. Steve López, Presente, Inge. Juan Martín Narváez, Presente. Alex Ortega, Presente, Inge. Jorge Ortega, Y presente. Kevin Pazimiño, Presente. Renato Pavea, Presente. Ariel Román, Presente, Inge. Roosevelt Romero, Presente, Inge. Marcelo Saltos, Presente, Inge. Kevin Samaniego, Presente, Inge. Brian Solís, Presente, ingeniero. Miguel Veloz. Presente, ingeniero. Tú, Miguel, constabas en el otro como retirado, te has cambiado de curso. ¿En serio? No sé la verdad. O sea, yo me matriculé y le dije a Dani que me ayudara y él me mandó este curso. Ah, bueno, porque en el otro me pareces como retirado. No sabía que Ando, estabas ahí. bueno. Ya. Ángeles Vera, Presente. Carlos Zurita, Presente. y aquí me parece como retirado Esteban Espín. Bueno, entonces estamos todos, ¿sí? Entonces seríamos 26 personas. Y yo les diría, formemos grupos de 5 y quedará un grupo de 6. Entonces, que me contacte el representante y que me envíe la lista de estudiantes me parecería la mejor opción. ¿Sí estamos todos claros con eso? Hay una pregunta. ¿Los trabajos ustedes los mantienen? ¿Se hacen reuniones en línea o están generando reuniones presenciales? Reuniones en línea, por lo general, Inge. Ya, sí, porque eso realmente no lo tengo claro. En algunos estudiantes me están diciendo que por ciertas materias les toca hacer reuniones presenciales, entonces quería estar claro respecto a eso. Entonces, bueno, por lo que me dicen, ya están un poco acostumbrados a esta temática de las clases virtuales. Me parece bien. Espero que no se generen problemas. Normalmente tenemos ahora las medidas de flexibilización que se nos están solicitando, entonces tómenlo como una ventaja para ustedes, pero también que no se vuelva una comodidad. Y he visto casos que a veces se van por el lado del facilismo y realmente no vale la pena. Entonces, un poquito voy a hablarles acerca de esta materia. Ustedes ya tomaron Sanitaria 1 y Sanitaria 2. En Sanitaria 1 se ve, podemos decir de una manera un poco light, lo que son los aspectos de saneamiento rural, ciertos componentes de sanidad. En Sanitaria 2 se enfoca un poco en lo que es ya tratamiento de aguas, en lo que es y las plantas de tratamiento, los procesos, la química acuática. Es un poco compleja esa materia. Y ahorita Sanitaria 3 tiene un enfoque más hacia lo que es el diseño de sistemas de agua potable y el diseño de sistemas de alcantarillado. Entonces,
en esencia esta materia va a contar con 4 unidades, en donde la unidad 1 es una unidad bastante corta, en donde se habla acerca de aspectos generales, una parte introductoria acerca del tema regulatorio, las leyes que manejamos, un poco la parte de aplicaciones ya de lo que es la hidráulica. Y después pasamos a la unidad 2, que es la unidad más larga de todo el semestre. Nosotros hablamos de diseño de sistemas de agua potable, prácticamente todo el primero y segundo bimestre, inclusive parte del tercero va enfocado al diseño de sistemas de agua potable. Aquí tendremos que hacer un par de trabajos. Todos los trabajos que les voy a mandar van a ser en grupos, entonces seleccionen bien los grupos, porque normalmente después me dicen que estos grupos o no se están reuniendo o no tienen como que afinidad, entonces traten de armar bien los grupos, ¿sí? Porque se van a mantener a lo largo de todo el semestre. Y después viene la unidad 3, es una unidad también un poco larga, todo el tercer bimestre y parte del cuarto bimestre van enfocados a esta unidad, en donde nosotros hablamos de sistemas de alcantarillado. Y finalmente, la última unidad se enfoca en operación y mantenimiento de redes de agua potable y alcantarillado, que es una unidad corta, más o menos 2 a 3 clases irán en esta unidad, que es bastante poco. Lo mismo, normalmente 2 a 3 clases en la primera unidad, y el resto del tiempo se distribuye entre la unidad 2 y 3. Entonces, nosotros tenemos que ir dando el enfoque ya de diseño, más bien. Hay que tener claro toda la parte regulatoria, eso sí. Y aquí un par de normas respecto a la materia. Obviamente el respeto que sea parte primordial. Yo hablaba aquí de la puerta, pero sí, la clase de Zoom normalmente yo tomo lista en los 10 primeros minutos. Y si es que alguien no está en lista, me deberá pedir que le incluya en la lista al final de la clase. Sí, esto debido a la flexibilización. Yo sé que algunos no tienen buen acceso a internet o se les conecta el internet de manera continua, entonces por eso esa flexibilidad. Y se puede ingresar a la segunda hora de clase. Aquí se puede ingresar durante toda la clase. Realmente se nos ha pedido que no hagamos una limitación de esto, pero que quede claro que a veces hay estudiantes que ingresan los 10 últimos minutos y en esos casos yo sí no le pondría en lista. Tratar de evitar lo que son celulares es un poco complejo ahorita, pero tratar de evitar al máximo eso, ¿sí? Que pongan atención ustedes en la clase. La copia en los trabajos y exámenes también hago hincapié porque yo sé que ahora generar copia es súper fácil con este sistema virtual. Yo sé que a veces hacen llamadas grupales, chats grupales en los exámenes. Entonces, tratemos un poco de mejorar en ese sentido, que nosotros podamos generar un proceso en el cual se trate de evitar la copia, más por ustedes que por nosotros, porque realmente yo diría esta es la debilidad principal de estas clases virtuales, que no puede haber un buen control. Y por eso es lo que nos ha generado dudas acerca de los exámenes, ¿no? Una forma de evitar esto para muchos profesores ha sido reducir el tiempo, ¿no es cierto? Entonces, si yo les reduzco el tiempo, van a tener menos opción de copiar porque no van a tener tiempo de pensar demasiado en el ejercicio, que también a veces puede ser complicado porque en otros casos les he visto que les da nervios y se demoran mucho en alguna cosa y de repente ya no tienen nada de tiempo y eso se vuelve un problema. Lo que les decía, la opción múltiple es otra opción que se nos ha propuesto. La ventaja de la opción múltiple es que ahí sí tienen tiempo súper justo. La desventaja es que ustedes ahí tendrían solo calificación de las respuestas y yo sé que a veces es un poco complejo. Yo nunca he calificado solo la respuesta. Entonces sí puede volverse un problema. Muchos se me han quejado de esto, entonces hay que irla evaluando. Realmente yo no sé, tengo mis dudas respecto a eso. Claro que por el lado de facilidad de calificación para mí es muy bueno, pero por el lado
de calificar solo las respuestas puede ser un poco problemático para ustedes. Yo sé que alguna vez alguien se olvida algún coeficiente o se olvida un tema y la respuesta cambió y muchas gracias. Entonces, este es un tema que realmente estoy tratando de definir. Por eso no les doy un dato exacto. Y por otro lado, las citas y referencias es importantísimo. Ustedes ya están en 8º nivel. Ya están a las puertas de egresar. No les falta nada. Y yo siempre me quejo de que los estudiantes que llegan ya a las tesis y a los que ya egresan, realmente tienen muchas limitaciones en cuanto a citas y referencias. Yo les digo, en todas las tesis que yo he dirigido y he corregido, no he visto un estudiante que llegue con una tesis así que sea muy bien referenciada y citada. Siempre hay problemas. Por eso les hago hincapié. Y a veces parece algo simple, pero es bastante deficiente el manejo de citas y referencias. Lo mismo ensayos académicos. A veces, dentro de los trabajos que mando, yo les pido hacer un ensayo académico y en esos ensayos académicos he tenido un montón de problemas. Ha mejorado, sí ha ido mejorando, pero todavía falta un montón. Por ejemplo, ustedes tienen todos claro cómo se estructura un ensayo académico, cómo se generan las citas. ¿Qué me dices, Eduardo Zurita? No, Inge, no tenemos, o sea, al menos yo no tengo así 100% claro ¿Qué cosa, pero? O todo. cómo se elaboran las citas, las referencias. Bueno, ahí sí, en citas y referencias sí vale la pena aclarar. Uno cita cuando va a copiar de manera textual una idea, ¿no es cierto? Entonces, cuando uno cita, lo que se requiere es ponerle entre comillas la idea y poner la referencia. Depende de cómo trabajen, a veces puede ir antes, a veces después, a veces abajo, pero que quede la referencia hecha. Normalmente con el formato APA, por eso vale la pena que busquen el formato APA. Existe una guía de la universidad, que en un principio era una guía, me parece, de la Facultad de Leyes, y, y después ya se la hizo una para la universidad. Y yo les suelo poner, ya voy a chequear si está subida al aula virtual, pero normalmente yo les pongo esa guía para que tengan una base. Y referencias, es cuando ustedes toman una idea, le dan un toque, le analizan, le cambian, ¿sí? Y a veces la complementan con otra idea, ¿sí? Siempre con distintas palabras, y ahí entra el famoso parafraseo, que ustedes ya deberían manejarlo, pero en muchos casos veo que se maneja mal, porque el parafraseo he visto, y eso en las tesis, es que, por ejemplo, eh, tienen esta frase: se puede ingresar a la segunda hora de clase, y el parafraseo es: se permite el ingreso a la última hora de, de la materia o algo por el estilo. Solo cambian palabras y eso no es un parafraseo. Parafraseo es que ustedes tomen la idea principal y le den más contenido, ¿sí? Y le den un enfoque, tomando la idea pero dándole un enfoque diferente. Entonces eso vale la pena que lo vayan mejorando, yo les digo, porque siempre hago hincapié en que para ustedes es cada vez más necesario hacer una maestría. Realmente, eh, ahora el no tener una maestría en muchos casos, no siempre, pero en muchos casos se vuelve una limitante. Y ese mismo hecho ha generado que aparezcan montones de maestrías, hay opciones de maestrías hasta que se pueden hacer hasta en 5 meses, y realmente eso para mí es terrible porque se ha generado una degradación de la posibilidad de obtener títulos académicos. Entonces vale la pena que ustedes se enfoquen hacia la mejora. Y si ustedes quieren hacer una buena maestría o inclusive un PhD, lo más básico que van a tener que hacer, si es que van a una buena universidad, es primerito ensayos académicos, inclusive en maestrías técnicas como serían las nuestras, hay que hacer ensayos. En muchos casos inclusive, yo les pongo de ejemplo, pero un examen final de una materia de tratamiento de aguas puede ser un ensayo acerca de algún proceso de tratamiento de aguas. Entonces tienen que tener claro cuál es el proceso, cuáles son los componentes mínimos, cómo debería desarrollarse, y,
y también cómo referenciar, ¿no? O cómo poner ideas en donde, por ejemplo, para un examen donde no necesiten referencias, porque si ustedes dan un dato numérico, por ejemplo, deberían referenciarlo para respaldar de dónde sacaron esa información. Entonces yo les digo, motívense y traten de mejorar. Realmente para mí es una de las principales deficiencias. He visto tesis en donde realmente es terrible cómo referencian. Por ejemplo, tienen todos claro, esto vi con los de hidráulica, que no tienen claro por qué Wikipedia no es una fuente que se permite utilizar. Porque cualquier persona puede adherir a algo y no se sabe si es correcto o no. Exacto, Wikipedia nace del concepto wiki, que es una parte colaborativa, en donde todo el mundo puede generar un ingreso de información. Entonces, aunque en Wikipedia hay una gran cantidad de información importante, no la podemos utilizar como una fuente. Y eso eh, genera que nosotros, en vez de utilizar la fuente Wikipedia, si es que es una información válida, normalmente en Wikipedia cuenta con la fuente. Entonces ustedes pueden meterse a ese paper o a ese documento y ver cuál es la parte importante realmente que se utilizó para Wikipedia. Yo les hago esa recomendación porque nosotros todavía estamos un poco en pañales en ese sentido, pero en una universidad buena, si ustedes van con una fuente para un ensayo, para un paper de Wikipedia, en algunos casos eso es inmediatamente tomado como plagio, ¿sí? Y puede llevarles hasta expulsión de la universidad. Normalmente la pena es 2 o 3 años que no pueden ustedes ingresar a la universidad. Entonces, es algo importante. Y aquí en el Ecuador todavía no le damos la importancia que debería tener. Entonces, tengan en cuenta, yo por eso busco que ustedes citen bien, referencien bien. Ya les digo, recién hace, que será un año, me llegó una tesis y tenía una referencia que era del el blog de tucasa.com o algo por el estilo. O sea, realmente era una referencia sacada del estómago. Entonces, la idea es que ustedes se den cuenta y empiecen a ser más analíticos en qué información pueden utilizar y qué información no pueden utilizar para sus sistemas. Entonces traten de empaparse de eso. Yo ya voy a ver si ya les subí al aula virtual, pero normalmente ahí les pongo ciertas guías que para mi gusto son bastante buenas. Por otro lado, aquí les he puesto un calendario de actividades en donde está más o menos definido cuál debería ser nuestro avance. Y lo más importante aquí son los exámenes. El primer examen, creo que lo voy a dejar para el jueves 18 de marzo, más por el hecho de que debería ser en conjunto entre los dos paralelos y yo estaba viendo que hay una mayor facilidad en unir exámenes del jueves que el viernes. Entonces, el jueves 18 de marzo, tentativamente tendríamos el primer examen. Probablemente en la semana 3, el primer trabajo, ¿sí? Para no apresurarles demasiado. Entonces no se olviden de formar los grupos y yo ya les mandaría el primer trabajo. Y de ahí, los siguientes exámenes serían para el segundo bimestre, el jueves 22 de abril. El tercer bimestre, el jueves 20 de mayo. Y el examen final, yo trataría personalmente por cuestión de tiempos de calificación, etcétera, etcétera, tomarlo el 11 de junio. ¿Sí? La semana de exámenes de ustedes es del el 13 al 18, el 14 al 18, perdón. Yo buscaría que sea el viernes 11. Realmente, normalmente no se genera un problema, hay que ver cuáles son las disposiciones también de la facultad, pero de esta forma nosotros tendríamos mayor facilidad para lo que es la calificación y entrega de notas. Esto les digo porque el anterior semestre el examen de sanitaria lo dimos el último día de clases, que fue el 18 de diciembre, y realmente se volvió complicado en el tema de calificación y de las notas y la presión que el periodo de notas era hasta el 24, pero que subamos las notas hasta el 22. Entonces, para evitar esos problemas, yo estoy proponiendo esta fecha, que sería la única que no quedaría 100% definida, pero vale la pena
que ya la tengan como una fecha tentativa. ¿Sí estamos claros respecto a esto? Sí, Inge. Entonces, porfa, no se olviden las fechas. Sí, lo que son fechas de trabajos ya les voy a dar. Y normalmente las consultas también. Y ahí es cierto, me olvidaba. Ahora nosotros tenemos la obligación también de incluir lo que son los foros dentro de cada unidad. Entonces, en los foros yo les voy a incluir preguntas. Y la participación en esas preguntas será de manera grupal. Entonces, dentro de los grupos que me manden, por favor, incluyan el número de grupo, o sea, grupo 1 tal, grupo 2 tal, que ustedes lo sepan, lo manejen, de tal forma que en los foros también me indiquen, ¿no? Porque la obligatoriedad de los foros va a ser que todos los grupos tienen que tener por lo menos 2 participaciones en el foro. Entonces, por ejemplo, yo les puedo poner la pregunta, detalle el proceso de diseño o describa información relevante acerca del proceso de diseño de tal sistema. Entonces, por lo menos contar con 2 entregas y 1 o 2 respuestas para los posts de otros compañeros, para que de esa forma se genere una interacción dentro del aula virtual. Nos están pidiendo en una reunión que hubo ayer con los docentes, se nos pidió que se haga hincapié en el uso de los ambientes virtuales, que los foros se vuelvan un elemento importante. Entonces, por favor, desde ya les advierto y les solicito que siempre tienen que estar generando información en los foros. No necesitan ser testamentos, pero sí que sea información útil. ¿Sí? Tampoco el típico comentario me parece bien o estoy de acuerdo con este criterio. Que sea un poco más desarrollado, por favor. Y por otro lado, también las famosas tutorías. Se nos pide que hagamos una tutoría por bimestre, por lo menos. Entonces, hay que organizarnos. No es una obligación. La tutoría nació como una forma de darles una facilidad para que ustedes puedan solventar dudas. Yo sé que hay personas que se sienten mucho más cómodas solventando dudas en grupos de 2 o 3 personas, ¿sí? Que con todos los 26 unidos. Entonces, por eso yo fomento que me pidan tutorías. Si hacemos una tutoría individual, no hay problema. Si hacemos tutoría de 2, 3 personas, no hay problema. Realmente yo prefiero porque lo que no me gusta es que un poco las tutorías se están convirtiendo en horas de clase obligatorias adicionales. Entonces, claro, nació la tutoría como una opción para ustedes. Después era que la tutoría se trate de que los que tienen menos del 60% se involucren y busquen hacer las tutorías. Y ahora es que los que tienen menos del 60% es obligatorio la tutoría. El anterior semestre salieron con un concepto que no me gustó, que era que los que tienen menos del 70% tienen obligación de hacer tutoría. Y en las materias normalmente tienen promedios del 65, que significaba que el 90% de los estudiantes tenían las tutorías obligatorias. Entonces se convierten en clases adicionales. Yo no quiero que pase eso, porque tampoco está bien que nos llenemos de clases obligatorias cuando la idea es que ustedes tengan un espacio en donde puedan preguntar, en donde si alguien tiene alguna duda de un ejercicio la podamos hacer, o si es que alguien quiere mejorar algo, se lo puede hacer. Entonces, por eso les motivo a que ustedes busquen las tutorías, no se queden con información. Si es que alguien quiere preguntar algo aparte, de manera individual o en grupos pequeños, pues puede hacerlo sin ningún problema, que no se vuelva un obstáculo, ¿sí? Entonces, tengan eso en cuenta, porque he visto que sí hay ese peligro de que las tutorías se vuelvan una obligación y sea como que, bueno, me toca ir a clase y a mí me toque preparar la clase, y esa no es la idea. La idea de la tutoría es responder preguntas. Aquí les he puesto los componentes de las notas. Todas las notas tendrán la misma composición. Los parciales de 12.5 puntos estarán compuestos por examen teórico y práctico de 10.5 y los talleres de deberes y trabajos que sumarán 2 puntos. Parece poco los 2 puntos, pero al final son 8 de los 50, así que esos 8 pueden ser definitorios. Entonces, tengan eso en cuenta, por favor. Es algo bastante importante. Dentro de los trabajos que les voy a mandar, ustedes tienen que tomar estas
estas recomendaciones o requerimientos. 10 páginas de contenido sería el máximo. Ojo, de contenido, ¿no? A veces se van por el lado fácil y me quieren mandar 8 páginas de fotos y 2 páginas de contenido. Realmente podría ser muy poco. Yo les motivo a que investiguen un poco y me incluyan el link de un video o un gráfico bien detallado en el que se incluya algún tipo de esquema del funcionamiento del sistema, ¿sí? Las referencias y citas, nuevamente hago hincapié, como les digo, hay demasiadas deficiencias y aquí yo también le pondría la ortografía. Yo sé, y alguna vez se me quejaron que cómo puede ser que yo haga hincapié en la ortografía. Me parece realmente una queja no válida. No les bajo notas por la ortografía, pero les hago hincapié. Pero si es que alguien llega a tener realmente una ortografía demasiado mala, sí les voy a bajar en la nota. Porque una cosa es que estemos nosotros en materias técnicas, en materias que no son de ortografía, sí, pero otra cosa es que ustedes ya están a las puertas de graduarse. Ustedes ya el siguiente semestre egresan y si hacen rápido la tesis, en 10 meses o en 12 meses máximo, desde hoy ya están graduados. Y de repente que llegue un profesional y me traiga un informe con faltas de ortografía es terrible. Y realmente ahí se hacen daño ustedes porque quedan mal y le hacen daño a la universidad, porque la universidad también queda muy mal. Entonces, yo les digo eso porque hace un par de años tuve una tesis que era tan crítica a la ortografía que me puse a contar las faltas y tenía cerca de 500 o 600 faltas de ortografía. Entonces, realmente es algo crítico. Yo les pido ahí, es por su bien, por su carta de presentación como profesionales cuando ya salgan al campo. Hagan un esfuerzo por mejorar la ortografía. Yo les digo, yo les hablo de estudiantes en tesis, ni siquiera estudiantes que estén en octavo o noveno nivel. Inclusive una vez un trabajo me parece que era de centrales hidroeléctricas, también me lo mandaron era un trabajo de 4 páginas y en las 4 páginas había como 800 faltas de ortografía. Entonces, realmente en esos casos yo los tomo como críticos y sí les limito y en ese caso sí pierden un buen porcentaje de la nota porque tienen que darse cuenta que ustedes no son estudiantes de primer nivel y de segundo y ahorita ya están en octavo y tienen que tratar de mejorar eso porque nuevamente es otra de las deficiencias importantes en la facultad. Entonces, ahí sí, motívense y traten de mejorar. Por otro lado, incluyan al menos una fuente bibliográfica de la materia. ¿Por dónde va esto? Eh, ya ustedes deben haber escuchado la cantaleta de que ya mismo es la acreditación de la facultad. Esa cantaleta está como desde hace 5 o 6 semestres, pero no pasa nada. Pero no sabemos, cualquier rato puede venir el CEACES y nos dice, bueno, este semestre ustedes son parte de la acreditación. Entonces, uno de los elementos más críticos dentro del análisis que se hizo para la acreditación de la facultad es que ustedes como estudiantes no utilizan la bibliografía de la universidad. Cuando estábamos en presencial, ustedes no van a la biblioteca a sacar los libros que están dentro de los programas microcurriculares y ahora no se meten a a las bibliotecas virtuales. Entonces, por eso trato de hacer hincapié aquí para que ustedes se metan al aula virtual, se metan a las bibliotecas virtuales. Dentro de su aula virtual yo les he incluido los libros que tenemos, cuáles tienen link para, para las bibliotecas de la universidad y que se metan y realmente ahí le hacen un bien a la facultad porque, como les digo, una de las principales cosas que refutaron de la Facultad de Ingeniería es que los estudiantes no entran a las bibliotecas. Entonces, cada que ustedes entran a utilizar un libro, queda grabado que ustedes utilizaron ese libro. Entonces, eso es uno de los requisitos que pide el CEACES para la acreditación. Entonces, motívense y como un aporte a su facultad, traten de meterse a revisar las fuentes bibliográficas.
Sí, de esa forma va a demostrarse que hay un interés de su parte. Como les digo, es difícil ahorita decir que ustedes van a ser parte de la acreditación, porque sería máximo que sea la acreditación el siguiente semestre, y con toda la pandemia yo le veo complejo, pero tratemos de dejar un precedente ya en lo que son los números que refleja la facultad. Normalmente dentro de estos trabajos también hay una discusión, así que eh, nosotros tomaremos parte de esa discusión o el aporte dentro de esa discusión como parte de la calificación. Eso sí dependerá del tipo de trabajo que se mande. Y si es que no cumplen estas temáticas de acá, la reducción podría ser del 50%. Tengan en cuenta, como les digo, no son cosas demasiado complejas, pero ténganlo ustedes en cuenta para poder continuar. Por otro lado, aquí les he puesto los resultados de aprendizaje de la materia, tanto dentro de los de la carrera como ya propios de la materia. Todos están relacionados a la temática que tenemos, ¿no es cierto? Sistemas de agua potable, sistemas de alcantarillado, agua potable, alcantarillado, aspectos generales, etcétera. Realmente, uno de los requisitos también que se nos solicita a los docentes es que ustedes sepan cuáles son los resultados de aprendizaje, pero que tampoco se los aprendan de memoria. Entonces, en esencia, lo que debemos hacer es que ustedes tengan a la mano siempre estos resultados de aprendizaje. Entonces, por eso yo les incluyo los resultados de aprendizaje dentro de la primera, de las primeras diapositivas que les pongo, la primera presentación, y también la tienen dentro de lo que es el sílabus de la materia, que ya está subido también al aula virtual. Entonces, siempre si es que lo necesitan, tienen toda la información ahí. Lo mismo, la bibliografía, tanto básica como complementaria y digital, les he incluido aquí. Dentro de su aula virtual también está en el sílabus y también está dentro de una pestaña en donde dice bibliografía, donde inclusive les puse los links para que ustedes puedan acceder a las bibliotecas virtuales. Pues creo que con eso tienen ahí todo el panorama clarito de cuáles son las necesidades que tienen que considerar. Finalmente, estos son mis datos de contacto. Los que fueron mis alumnos siempre les pongo los mismos datos. Cualquier cosa oficial, les agradezco por el correo de la PUSE, nos han pedido eso en la reunión de ayer. Y si es que quieren comunicación o cualquier contacto, aquí está mi teléfono, no hay ningún problema que me contacten. Para mí es la forma más fácil, pero se nos ha solicitado que información oficial, como son tutorías o requerimientos, que se lo haga por los medios oficiales, en donde el que yo prefiero es el correo de la PUSE. Hay el chat del EVA, hay el chat del Zoom, pero realmente no me gustan como medios de comunicación. El chat del EVA se genera el problema de que a veces no llegan las notificaciones. Entonces, a veces me escriben por el chat del EVA y de repente me llega la notificación 3 o 4 días después. Entonces, para mi gusto es infructuosa. Entonces yo creo que con estos dos esquemas podemos manejarnos bien. Y lo mismo, quiero ver dudas en los foros también, por favor. Motívense, incluyan preguntas en los foros. No necesariamente preguntas solo para mí, sino dudas que en general donde puedan ver el apoyo de sus compañeros. ¿Hasta ahí estamos con alguna duda? Creo que no hice. Bueno, espero que sea así. Lo mismo, es obligatorio revisar el contenido del aula virtual. Ahorita se meten todos los días al aula virtual, pero quiero que ustedes vean qué archivos tienen ahí, los revisen y empiecen ya a generar una mayor interacción dentro del sistema. Bueno, ya va a ser las 10. Yo creo que tomémonos 5 minutos y empezamos con algo de materia ya para continuar con nuestro proceso. Entonces, 5 minutos, por favor.
Listo, entonces, ¿me siguen? Continuamos. Sí. Cuando normalmente no tengo mucho feedback de su parte, les pido que prendan las cámaras. Entonces, tengan eso en cuenta, por favor, para siempre estar. Y normalmente algo que no les dije es que si es que no tengo respuesta de alguien, por ejemplo, yo le pregunto algo a alguien 2 o hasta la tercera vez y no responde, entonces yo asumo que no está en clases y ahí sale de la lista. Entonces, para que lo tengan en cuenta. Entonces, vamos a continuar con el marco legal, que es dentro de los aspectos generales el primer tema que vamos a topar. Entonces, vamos a partir de decir esto, que en el Ecuador nosotros tenemos varias normativas que generan una regulación acerca del aprovechamiento de agua y de la disponibilidad del agua. Entonces, partimos inicialmente de lo que es la Constitución de la República, donde el primer paso que se hizo es considerar al agua un derecho. Después, la principal normativa con la que contamos en el Ecuador es la Ley de Recursos Hídricos, Usos y Aprovechamiento del Agua, que se generó en el 2014, ¿sí? Y esta va a ser la principal ley que regula lo que es el consumo hídrico y el aprovechamiento hídrico. Tenemos como complemento a la Ley de Recursos Hídricos este reglamento a la Ley Orgánica de Recursos, ¿sí? Hecha en el 2015, y un poco aparte la que es la Ley de Gestión Ambiental, en donde nos enfocamos un poco más en el cuidado del agua. Y finalmente la normativa y viabilidad técnica, que es expedida por el INE, que en esencia nos dice cómo debe generarse ya el aspecto técnico dentro de esta norma regulatoria. Entonces, la Constitución del 2008 tuvo como principal hito decir que el agua se convierte en un derecho humano. Bastante importante eso, porque es uno de los derechos irrenunciables, inalienables que tienen los ciudadanos ecuatorianos, el acceso al agua potable. Ya en la práctica no es del todo cierto. ¿Por qué? Porque hay varios sectores que todavía no cuentan con agua potable, pero yo diría que sí fue un paso importante en lo que es el desarrollo de los aprovechamientos hídricos. Ahí también influye bastante la ley de recursos hídricos, porque la ley nos habla de que como es un derecho no se puede privatizar, ¿no es cierto? Y es el segundo aspecto. Esta ley de recursos hídricos nos dice que el agua es un bien público, ¿sí? En la otra clase un estudiante me decía, ¿qué pasa con las comunidades? También dentro de la ley, vamos a ver, existe una acotación en que habla que también pueden encargarse las comunidades. Entonces, a ratos nos vamos por ese lado. Pero hay que tener en cuenta que si no existe un aspecto bien definido en cuanto a este aprovechamiento por parte de comunidades, puede volverse un problema a futuro. Luego, dentro del reglamento, a la Ley Orgánica de Recursos, nosotros tenemos ya ciertas definiciones del ente regulador. Estábamos conversando con los estudiantes del otro curso y aquí en esencia el ente encargado de regular es la Agencia de Regulación y Control de Aguas, ARCA. Y esta institución ARCA es parte de Senagua. Entonces alguien en el otro curso me decía, Senagua desapareció. Por parte sí, pero por otra parte no. ¿Qué pasó con Senagua? Senagua está adscrita al Ministerio del Ambiente. Entonces, ¿qué sucedió? El Ministerio del Ambiente iba a absorberse el agua. En teoría ya debió haberlo hecho, pero todavía no pasa nada. Entonces, desde mi punto de vista, sigue siendo Senagua el ente regulador, ¿sí? Aunque está un poco en el aire cuál va a ser el proceso. Realmente, en teoría tenían 90 días para generar esta
este cambio en el que iba a absorber todas las competencias del ministerio, pero nunca se llegó a cabo y después hubo un cambio en la resolución en donde se decía que por cuestión de presupuesto se iba a disminuir, pero por otro lado salieron diciendo que no tienen los recursos como para hacer el cambio. Entonces yo diría que este cambio a Cenaguas está ahorita en un punto un poco complejo, una incógnita, en donde no se sabe si es que va a pasar o no va a pasar. En teoría yo creo que va a terminar pasando, pero probablemente se convierte en un cambio de nombre. Entonces a veces son tomadas estas decisiones de manera apresurada o sin mayor criterio. Entonces realmente se vuelve más un gasto importante antes que una reducción de costos. ¿Por qué? Porque simplemente el cambiar de nombre a una de estas instituciones conlleva que todo el concepto cambie de nombre, ¿sí? Todo lo que es todos los ítems que maneja la institución tiene que cambiar de nombre. Se tiene que botar a la basura un montón de material que se tiene con el nombre de Senagua. Entonces realmente se puede volver un problema. Hay que ver qué pasa, pero yo les diría que nosotros podríamos seguir hablando que Senagua es el ente regulador. Después, cuando ya hablamos del saneamiento y el cuidado ambiental, entra la Ley de Recursos Hídricos, Usos y Aprovechamiento del Agua, y de manera más importante la Ley de Gestión Ambiental. En esta Ley de Gestión Ambiental ya se tienen en cuenta datos desde el punto de vista de cuidado ambiental, entonces también genera una importancia. Teniendo en cuenta que el cuidado ambiental en el Ecuador es muy, muy leve, muy tibio, muy bajo. Realmente no existen recursos demasiado importantes. Les pongo un ejemplo que es interesante. En el metro de Quito encontraron que en la zona del Labrador el nivel freático es un poco alto y hay gran cantidad de agua y encontraron que esa agua tenía contaminantes de metales pesados, por ejemplo. Entonces se analizó y vieron que el costo era alto de generar un tratamiento de esa agua y obviamente sí, era complejo. Y lo que hicieron es hacérselos de la vista gorda y no pasó nada. Entonces toda esa agua, la que salió como parte de los trabajos del metro, terminó en las alcantarillas, ¿no? Entonces eso termina en los ríos porque por otro lado tampoco es que hay un tratamiento de aguas servidas. Entonces, ¿dónde queda el aspecto ambiental? Lo mismo, otro problema importante que se generó en el metro de Quito es que dentro de uno de las paradas que se iba a hacer había una gasolinera que tenía una fuga en uno de sus tanques y resulta que el suelo estaba altamente contaminado por gasolina porque esa fuga no se sabe desde cuándo estaría y obviamente todo eso genera una contaminación en el nivel freático. Entonces también cuando se enteraron de eso realmente quedó en el aire. Yo creo que fue un mejor tapemos y nadie vio nada. Entonces todas esas cosas pasan, ¿no? Y yo les digo una obra icónica como es el Metro de Quito. Imagínense qué tipo de cosas pasan con obras más pequeñas. Entonces ahí tenemos un montón de deficiencias, diría yo. Y para los aspectos técnicos y constructivos tenemos la normativa y viabilidad técnica que es expedida por el INE. Entonces esos son los principales elementos regulatorios y del marco legal que se engloban en lo que es el manejo hídrico y sanitario. Dentro de la Constitución de la República, nosotros tenemos énfasis en dos puntos. Primero, ya les decía, el agua potable se convierte en un derecho humano, indispensable para la vida de las personas. Y por otro lado, se vuelve un patrimonio nacional y se requiere que sea de uso público. ¿Qué piensan acerca de estos dos puntos? ¿Qué me dices, Dani Costales? Que, o sea, y dice que es derecho de todos tener acceso al agua, pero dice que es un derecho humano tener agua potable, pero no es así porque en ciertas ciudades o comunidades no llega el agua potable. Perfecto, ¿no es cierto? Ahí hay una deficiencia clarísima. Aquí no
no tenemos un 100% de cobertura, ¿sí? Y todavía yo creo que no estamos cerca de llegar a un 100% de cobertura. Entonces, otro aspecto importante aquí es que habla del agua potable. Entonces, eso sería una calidad del agua, la cual está estipulada, sí, dentro de la normativa INE, pero que por un lado, como agua potable es un poco permisiva. Si nosotros comparamos nuestra normativa con la de países vecinos, realmente somos bastante más permisivos que ellos. Y por otro lado, si ustedes se ponen a analizar calidad del agua aquí en Quito, que en teoría somos el referente nacional por el tratamiento de agua y por cómo se manejan los sistemas de agua, hay muchas zonas que tienen deficiencias importantes. Entonces, por ejemplo, yo les mencionaba en el otro curso que hicimos un análisis de agua potable para una casa en la zona del Tingo, por el Valle de los Chillos, y encontramos que el agua tenía contenido de metal y el pH era súper básico, o sea, era un agua súper dura. Entonces, lo que hicieron los dueños de la casa fue colocar eh, un sistema de tratamiento de los típicos filtros, uno bastante elaborado, pero la cosa es que no hay un análisis muy bien hecho y ese filtro le quitaba parte del metal, pero no le quitaba la dureza. Entonces, no era un agua que podamos decir totalmente tomable. Entonces, toca incluir un filtro adicional, que es un filtro ablandador, en donde se utiliza un material como es la sal en grano que absorbe esta dureza del agua, ¿sí? Entonces, vemos que aquí en Quito se presentan casos en donde el agua potable no es tan potable como debería. Entonces, justo eso conversábamos en el otro curso, me mencionaba un estudiante que ella es de Manabí o tiene familia en Manabí, que ellos utilizan bastante agua de pozo. Entonces me decía que la gente en el sector donde ella vivía o donde vivía su familia, no sé, utilizaban el agua de pozo sin ningún tipo de tratamiento, ¿sí? Y ya como consumo de vivienda, o sea, no como consumo para riego ni nada, sino como consumo ya doméstico. Y que había en algunos casos contenido ferroso, que se sentía el sabor a metal en el agua, ¿sí? Y eso sí es un problema. Entonces, realmente hablamos en la Constitución de que es un derecho el agua, pero no se cumple, ¿no? ¿Sí? Lo mismo alguien me hablaba de Esmeraldas, que sucede lo mismo, que no tienen una calidad de agua buena. Entonces, aquí queda un poco en el aire este artículo que es de los principales de la Constitución. Entonces, aquí vemos el artículo 12 de la Constitución, nos dice que es un derecho fundamental e irrenunciable, o sea, todos los ecuatorianos tenemos derecho, no podemos renunciar a este derecho, y es parte del patrimonio nacional estratégico para uso público, inalienable, imprescriptible, inembargable y esencial para la vida. En esencia, no se puede no se puede quitar, no se puede comercializar, no se puede embargar lo que son los cuerpos de agua dentro del Ecuador. ¿Por qué creen que salió este concepto? ¿Qué creen ustedes? ¿De dónde apareció todo esto? ¿Qué me dice? ¿Alguien ha escuchado cómo era antes el manejo? ¿Qué me dices, Renato Poveda? La verdad no había escuchado antes, sí. Antes había muchos casos en donde, por ejemplo, los tenedores de tierras muy grandes, las haciendas bastante grandes, eran dueños de las fuentes de agua. Eso fue lo que motivó esta situación. Entonces, en muchos casos,
no había un buen control y si es que había una vertiente, si es que había un río que pasaba por una propiedad grande, pues no había un control de qué cantidad de agua tomaban, de qué cantidad de agua era la que debían disponer. Entonces se volvía una situación muy compleja. Entonces, por ahí fue la decisión de que sea un recurso público. Entonces, en esencia, si es que alguien tiene, por ejemplo, una laguna en una propiedad muy grande, podría tener la obligación que dar acceso a la gente para que coja agua de la laguna, por ejemplo. Entonces, esas situaciones sí generaron una mejora por el hecho de que realmente en ciertos casos sí se volvió un problema. Yo les decía, recientemente en el sector de Pifo, hay una hacienda que tiene una vertiente de agua, no es tan grande, pero genera un caudal bastante aceptable y esta hacienda es ganadera. Y en ciertas épocas del año esta hacienda seca la vertiente, o sea, empieza a utilizar todo el agua para su uso privado. Entonces, ese tipo de comportamientos son los que se buscaba limitar con este artículo de la Constitución. Entonces, va un poco por ahí la situación. Todavía se mantiene en algunos casos, sí, pero yo diría la mejora fue bastante buena. Ahora, lo que les mencionaba de Senagua debería ser todavía el ente que regule toda esta situación, ¿sí? Aunque probablemente cambie dentro de poco, dentro de mucho, realmente no sabemos, pero sí se ha generado una mejora. Yo les decía a sus compañeros, por ejemplo, Senagua ya maneja cuadros con manejo de recursos hídricos, en donde nosotros, por ejemplo, tenemos el análisis que nos dice, sí, el río tal tiene un caudal promedio de tanto, un caudal de estiaje de tanto, un caudal máximo de tanto, y se puede permitir un aprovechamiento de hasta tantos metros cúbicos por segundo. Un ejemplo es el río Napo. El río Napo es el río más caudaloso del país. Tiene más o menos 1800 o 1900 metros cúbicos por segundo de promedio, como caudal promedio, y Senagua permite que se aprovechen del río Napo hasta 600 metros cúbicos por segundo o 500 y pico más o menos por ahí. Entonces, en esencia, si es que alguien quiere generar un aprovechamiento, ya sea un municipio, o sea una hacienda, o sea un GAT provincial, tienen que solicitar un permiso a Senagua, en donde Senagua les indica cuál es el volumen máximo de agua o el caudal máximo de agua que pueden utilizar. Entonces sí genera una ventaja importante. Aquí en el artículo 318 la Constitución nos dice que el agua es patrimonio nacional, o sea, es parte del patrimonio estratégico y por ende es de uso público. Nuevamente, hace hincapié inalienable, imprescriptible, ¿sí? Y nos dice que se prohíbe toda forma de privatización del agua. Esto es importantísimo, no puede haber ningún tipo de privatización de agua, comercialización entre entes privados, ¿sí? Nadie puede ser dueño del agua, ¿sí? Entonces nos dice que la gestión del agua será pública o comunitaria. Aquí es lo que les decía. Puede manejarla una personería jurídica estatal o comunitaria. ¿Qué significa eso? Que algunas comunidades pueden tener derecho a la gestión del agua. Entonces, lo que les decía, para generar este derecho a gestionar lo que son los recursos hídricos, tiene que generarse un control exhaustivo, porque también si existen vacíos legales, se puede generar un problema en lo que es el servicio, por ejemplo, a comunidades o a poblaciones que estén aguas abajo de la comunidad mencionada. Y entonces el Estado debería generar gestión y funcionamiento de iniciativas comunitarias, por ejemplo, pero realmente eso no se da muy claramente. Son pocas las comunidades que realmente se organizan para generar un manejo comunitario. Entonces hay que ver que hay muchas cosas en esta Constitución y en estos marcos normativos que suenan bien, pero que no se cumplen o que son difíciles de cumplir. Entonces ahí entramos a la Ley de Recursos Hídricos, Usos y Aprovechamiento del Agua, expedida en 2014. Hay ciertos aspectos que son enfatizados, como por ejemplo,
La comercialización del agua no puede ser privatizada. Ustedes no pueden negociar con agua, ¿sí? Y el agua no puede generar fines de lucro. Entonces ahí entraba un poco a la discusión con el otro curso, el comentario de Yacu Pérez en donde él hablaba del agua virtual. ¿Qué tienen ustedes entendido por ese comentario, por lo que es el agua virtual? ¿Qué me dice? No se supone que la idea del señor era, o sea, empezar a aprovechar las fuentes de agua de aquí del país y empezar a vender afuera al extranjero. No, no, no hay por ahí. Ah, Y como vemos aquí, el agua no puede ser comercializada. lo digo porque en el debate él habló de eso y uno se Sí, quedaba pensando. y era una de las falencias, ¿no? Porque ahí se presentó claramente que Yaku hay un error de concepto, ¿no es cierto? Inge, Ajá. pero no se refería a Yaku, por ejemplo, a cuando él dijo que iba a exportar lo del agua. Era, o sea, porque de hecho sí existe la exportación del agua, pero digamos en las frutas que nosotros se puede exportar y las que ya contienen agua, es una técnica que Exacto, se ha venido empleando. Entonces es como que, o sea, la idea era buena, pero creo que no la supo expresar o plasmar en exacto. Ahí palabras. hubo, exacto, un error de concepto importantísimo. Y está ahí, claro, y va por ahí por lo que tú mencionas. En esencia, este concepto del agua virtual que mencionaba Yacu Pérez está ahí, existe. Y como dice su compañero, va relacionado no a una exportación directa del agua, ¿sí? Como decir yo te vendo el agua por galones o por metros cúbicos, sino a los productos que requieren agua para su, ya sea cultivo, ya sea fabricación o cualquier tipo de proceso que se requiera. Entonces, ahí entra la situación. El concepto del agua virtual nace de los países que no tienen demasiada cantidad de agua, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué sucede? Buscan ser eficientes en el manejo del recurso. ¿Cómo pueden ser eficientes? Pues si uno se pone a analizar cuánta agua toma producir, por ejemplo, una manzana o una lechuga o 1 kilogramo de carne vacuna, ¿no es cierto? Va a darse cuenta de esta cantidad del recurso que se necesita para producirlo. Entonces, los países que tienen problemas en lo que es la cantidad de agua con la que cuentan, empezaron a tomar este concepto en donde muchas empresas son premiadas cuando reducen el agua que consumen para fabricar o producir o cultivar algo. Entonces, por ejemplo, se llegan a acuerdos en donde dice, sí, el consumo de esta empresa es de tantos metros cúbicos por mes o por año o por lo que sea. Y si la empresa llega con un plan de reducción de consumo, a disminuir el consumo en un 20-30%, tienen un premio ya sea como reducción de impuestos o alguna bonificación o algún tipo de ayuda económica. Entonces, así se presenta este concepto del agua virtual. Y en esencia, eso da lugar a mejoras en la tecnología, porque si ustedes van a tener un premio, pueden decir, cambio mi sistema de riego y en vez de poner un riego por aspersión que consume muchísima agua, pongo riego por goteo, en donde puedo reducir el consumo un 30%. Entonces, de esa forma, se empieza a generar un comercio de agua, pero enfocada a lo que es la mejora en la utilización de recursos para la producción. ¿Sí? Entonces, ahí se genera un tema bastante controversial, ¿no es cierto? Porque en el Ecuador nosotros realmente no tenemos una política buena en lo que es reducción de consumo de agua. ¿No es cierto? Ustedes ya no ven campañas importantes que diga, sí, reduce la cantidad de agua que consumes. Yo les decía a sus compañeros del otro curso, hace varios años, que ya serán unos 12, 14, 15 años, había campañas importantes. Yo me acuerdo, había una campaña en donde nos decían, no, traten de ahorrar agua sin lavar el carro todas las semanas, traten de ahorrar agua sin regar el jardín todos los días, traten de ahorrar agua sin... Antes algo pasaba que era bastante interesante, era que la gente manguereaba las veredas, manguereaba las calles. Si ustedes lo ven en la costa todavía hay zonas donde se hace eso. Ya en la sierra no es tan común. Entonces esas campañas sí tuvieron su efecto.
y se redujo el consumo de agua. Entonces, realmente aquí en el Ecuador no tenemos un buen plan para control de consumo de agua y también tiene que ver un poco que nosotros tenemos bastante agua. Ustedes deben recordar de hidrología. Ahí se hace el análisis de la cantidad de agua disponible y vemos que en el Ecuador nosotros en promedio contamos con más o menos 8.000 metros cúbicos por habitante por año. 8.000 metros cúbicos de agua es un montón. El promedio mundial está alrededor de los 1.200, 1.500 metros cúbicos por habitante por año. Entonces nosotros tenemos mucha tranquilidad en ese aspecto. Y si nosotros analizamos la vertiente del Amazonas, que es la vertiente de todas las cuencas hidrográficas que descargan su agua hacia el río Amazonas, la disponibilidad de agua en esa zona, teniendo en cuenta que es una zona con poca población, está alrededor de los 100.000 metros cúbicos por habitante por año. Entonces es un montón de agua con la que contamos en el oriente. Pero el problema nuestro es que no tratamos el agua. Si ustedes se ponen a analizar, no llegamos ni al 8% del agua tratada a nivel nacional. Tenemos pocas plantas, un par de en la costa, un par de en Loja y una en el sur de Quito, que es la de Quitumbe, y no hay más en el Ecuador. De ahí hay plantas muy pequeñas, pero que no generan influencia. Entonces, ¿qué sucede? Nosotros tenemos mucha agua, pero no cuidamos del consumo de agua y por otro lado, tampoco cuidamos el tratamiento de las aguas. Entonces, si ustedes se van a cualquier río del Ecuador, tiene un alto índice de contaminación. Aquí en Quito el río Machángara es ultra contaminado. Existe el plan para lo que es la recuperación del río Machángara, pero no es un plan que se esté llevando a cabo de una forma muy fuerte, ¿no? Es un plan bastante tibio, bastante leve. Y hay el otro plan de generar una planta de tratamiento gigantesca en Quito, en donde en teoría se va a tratar el agua para toda la población, que yo le veo muy complicado. Inclusive ya tienen un convenio con el Banco Interamericano de Desarrollo para que sea el prestamista. Pero ¿cuál es la situación? Es una planta. Y si ustedes analizan el sistema de Quito, en todos los ríos ustedes van a encontrar descargas ilegales. Vayan al río Machángara, miren toda la zona de Monjas, ustedes van a ver que el agua cae directamente al río. Entonces, si nos ponemos a tratar el agua con una sola planta, vamos a liberar el problema en un solo sitio. Pero el problema de las descargas que se generan directas del río va a mantenerse ahí, no va a variar. Entonces, me parece que ese tema sí puede ser un poco controversial. No sé cuál es el interés del municipio de generar un proyecto grande de $1.000 millones cuando podría ser 5, 6, 7, 8 proyectos de 150 millones o de 100 millones o de 200 millones en donde se vaya distribuyendo el tratamiento de las aguas. Hay que ver eso, realmente puede ser una situación muy compleja. También en esta ley se dicta que el agua tiene que estar limpia, suficiente, salubre, aceptable, accesible y asequible. Nuevamente, tenemos aquí también un problema. El agua aquí limpia, realmente no podemos asegurarlo. Hemos visto que en ciertas zonas hay problemas importantes. Suficiente, sí, aunque no todas las zonas están cubiertas, entonces ya se genera una duda. Salubre, lo mismo, realmente. Podemos decir que el agua es salubre. Yo les he dado un caso de aquí de Quito, ¿no? Imaginemos cómo podría ser las situaciones en poblaciones pequeñas. Aceptable, un poco queda en el aire este término. Accesible, no todo el mundo tiene acceso. Y asequible, el precio, yo diría que el precio sí es bastante bajo para el consumo de agua. Entonces vemos que no todo lo que dice la ley se cumple. También esta ley genera una definición entre límites hídricos, habla ya de las cuencas, las infraestructuras hidráulicas que se van a manejar, tanto para el aprovechamiento como para el saneamiento del agua, ¿sí? Y las autorizaciones y plazos para el uso. Lo que les decía, el ente regulador tiene que aprobar la cantidad de agua que se va a tomar y también genera plazos para estos permisos de consumo. Entonces, esta ley de recursos hídricos también nos dice en su artículo 6, se prohíbe toda la privatización. Entonces, no se puede generar una privatización, no se puede generar una comercialización con el recurso hídrico, ¿sí?
No puede haber gobiernos, no puede haber entidades multilaterales o empresas privadas, tanto nacionales como extranjeras, que generen acuerdos comerciales. Entonces aquí un poquito nos vamos por lo que decía Iacu Pérez, ¿no es cierto? No hay la posibilidad de generar un comercio de agua. Entonces ahí vemos que hay dos conceptos que están un poco complejos ahí de aplicar. Por otro lado, la gestión va a ser pública o comunitaria. Nuevamente, las comunitarias se pueden generar administraciones comunitarias o gestión comunitaria. Y no se reconoce ni apropiación ni posesión individual o colectiva sobre el agua. O sea, nadie puede ser dueño de un cuerpo de agua. Yo les decía, el caso más típico son las haciendas, en donde como son tan grandes, se adueñan del recurso hídrico. Eso ya no es posible de acuerdo a nuestra Constitución ni tampoco a la Ley de Recursos Hídricos. Entonces se prohíbe la delegación al sector privado de la gestión del agua. O sea, el sector privado ni siquiera puede gestionar lo que es el agua. Y ahí se genera un problema porque, por ejemplo, antes en Quito, la empresa metropolitana de agua potable era una entidad privada. Entre comillas, me parece que por ahí hubo algún proceso ilegal porque realmente era una institución privada que funcionaba de manera privada, pero con recursos públicos. Entonces, ahí ya se empiezan a generar controversias. No se puede generar una gestión indirecta, delegación o externalización de los servicios prestados relacionados al ciclo del agua por iniciativa privada. O sea, no hay forma de que la iniciativa privada entre en el manejo del agua. No puede haber acuerdos comerciales en donde pueda generarse lucro por el agua. Tal cual, lo que decíamos, no se puede vender agua. Entonces, lo del agua virtual es un concepto erróneo, pero tampoco es que nosotros podemos vender agua. No se puede generar una mercantilización con los servicios ambientales sobre el agua cuando ésta pueda generar fines de lucro. No pueden generarse ni convenios ni acuerdos de cooperación en donde haya algún tipo de menoscabación para conservación del manejo sustentable del agua o la biodiversidad, la salud humana o el derecho al agua. Las autorizaciones perpetuas o de plazo indefinido no pueden generarse, ¿sí? Todos los aprovechamientos de agua tienen que estar dados por la entidad regulatoria y la entidad no puede generar plazos indefinidos. Normalmente se dan plazos de 2, 3 o 5 años para lo que es aprovechamiento de agua. En el artículo 8 nos dice que para la gestión integrada de los recursos nosotros debemos definir los sistemas de cuencas hidrográficas. Esta va a ser nuestra unidad de medida, ¿sí? Y nosotros aquí tenemos una explicación de qué es la cuenca hidrográfica, que nos dice que es una unidad territorial delimitada por una línea divisoria, tal cual como ustedes vieron en hidrología. Las aguas se drenan hacia un cauce común, normalmente un río, ¿sí? Incluyen poblaciones de infraestructura, áreas de conservación, protección, zonas productivas, etc. Entonces ahí vemos que incluyen un montón de temas dentro de este marco legal, de los cuales muchos no son realmente bien aplicados o bien regulados. Aquí nos habla de la infraestructura hidráulica en el artículo 11. Nos dice cuáles son las obras de infraestructura hidráulica, en donde nos habla de captaciones, extracciones, almacenamiento, regulación, conducción, control, aprovechamiento de aguas y por otro lado saneamiento, depuración, tratamiento y reutilización de las aguas aprovechadas, en donde se busque la recarga de acuíferos. ¿Sí? Entonces, aquí se incluye todo lo que estaría considerado infraestructura hidráulica y vemos que la mayoría son obras de ingeniería. Entonces, ahí es donde entramos nosotros. Por otro lado, nos dice que las obras o la infraestructura hidráulica pueden ser públicas, privadas o comunitarias. Entonces, aquí ya se considera a la entidad privada. ¿Qué significa esto? Que una entidad privada sí puede ser dueña de una presa, sí puede ser dueña de un sistema de riego, ¿no es cierto? Sí puede ser dueña de una captación de agua, ¿sí? Más no del recurso, pero sí de la infraestructura. ¿Sí está claro esto?
Este concepto es importante porque en esencia es lo que está pasando. Por ejemplo, en las centrales hidroeléctricas, nosotros en el Ecuador, yo siempre hago hincapié en esto porque me parece que es un mal manejo, una de las peores cosas que se pueden hacer, es que se está permitiendo que las empresas privadas generen obras para producción de energía eléctrica. Y no estoy en contra de eso, realmente me parece que es bastante beneficioso porque cuando entra la empresa privada a trabajar, la empresa privada es más eficiente que la empresa pública. ¿Por qué? Porque al privado realmente le importa perder dinero. Si la empresa privada empieza a perder dinero, va a hacer todo para que no se produzca esta pérdida. Mientras que a la empresa pública no les interesa. Al empleado público, si ustedes se van a Lagoyán o a San Francisco o al Coca-Cola, al empleado público le importa un pepino que se esté trabajando al 50% o que se esté trabajando al 60% o al 90%. Lo que importa es que tenga trabajo. Mientras que en la empresa privada sí les importa si trabajan al 50% porque significa que la empresa no está siendo eficiente. Entonces, el ejemplo más clarito es que las empresas privadas de centrales hidroeléctricas, como la central Topo, por ejemplo, en la zona de Baños, produce el 90-93% de su capacidad, todo el tiempo. Y se van un poco más allá, un par de kilómetros más arriba o más abajo, tienen la central San Francisco y tienen la central de Lagoyán. Y las dos trabajan al 50-60% de su capacidad. Entonces, ¿qué significa eso? Que no es necesaria la central Topo, pero la central Topo está haciendo bien las cosas y trabaja el 90%. O por otro lado, que hay algún tipo de acuerdo que le permite a la central Topo trabajar al 90%, mientras que las otras solo se mantienen al 50%. Entonces realmente se vuelve un problema que nosotros tengamos centrales hidroeléctricas trabajando a baja capacidad. Si ustedes ven, yo creo que hasta ahora el Coca-Cola Sinclair no llega a trabajar a máxima capacidad. Se mantiene en un promedio de 900, 950 megavatios cuando la capacidad es de 1500. Entonces, ahí vemos que hay un montón de incongruencias. En el artículo 37, esta ley nos habla de los servicios públicos básicos y nos dice que nosotros vamos a considerar como servicios públicos básicos todo lo que es agua potable y todo lo que es saneamiento ambiental. O sea, todo lo relacionado al agua. ¿Sí? Y la provisión de esto, obviamente, requiere una autorización de su uso para todos los procesos intermedios. Entonces, ahí nos dice, provisión de agua potable tiene que considerar captación, tratamiento, almacenaje, transporte, conducción, impulsión, distribución, consumo, inclusive recaudación de costos, operación y mantenimiento. Entonces, todo eso tiene que ser considerado. Mientras que saneamiento ambiental comprende alcantarillado sanitario con todos sus procesos y alcantarillado pluvial con todos sus procesos. ¿Sí? Y nos dice que estos dos son sistemas independientes sin conexión posible o sin interconexión posible. ¿A qué creen que se refiere esto? ¿O por qué este acápite? Que no están bien conectadas las diferentes redes entre sí. No están. ¿Y por qué no deben estar conectadas? Porque puede ser que hayan hecho como usted decía, que cada uno hacía antes lo que quería. O sea, imagino que, por ejemplo, se mandaba la tubería por un lado, por otro lado, y al final no, el sistema no abastece todo. No, no va por ahí. Mira, aquí te está hablando del alcantarillado pluvial, o sea, de aguas lluvias, y el alcantarillado sanitario. Aquí en Quito tenemos alcantarillado separado. No, ¿no es cierto? No, todo se va por un mismo ¿No? lado. Aquí tenemos el alcantarillado que se conoce como alcantarillado combinado. Entonces, aquí nos dice que los dos tienen que ser independientes sin interconexión posible. Esto se da porque si nosotros generamos una conexión, el agua pluvial, o sea, el agua lluvia, se va a contaminar. Y si nosotros nos ponemos a analizar en puntos críticos, o sea, cuando nosotros tenemos bastante caudal, el agua lluvia puede ser
10 veces mayor al agua servida. Entonces, si nosotros contaminamos el agua lluvia, vamos a necesitar en volumen 10 veces más tratamiento de agua. Y ese es el problema principal. Aquí ni siquiera se menciona todavía lo que es el alcantarillado combinado. Y nosotros en Quito tenemos alcantarillado combinado y ese es el problema principal. Por eso es tan difícil tratar el agua aquí en Quito, porque están interconectados los dos sistemas. Debería haber posibilidades, por ejemplo, yo les decía, en las urbanizaciones que están cerca de quebradas, fácilmente se podría obligar a generar un sistema separado en donde el agua lluvia vaya directo al río y el agua servida se genere un tratamiento, por lo menos un tratamiento básico. Pero no hay esa planificación, no hay ese análisis de la futura, y eso genera que aquí en el Ecuador no tratemos nada de agua. El promedio de América Latina está entre el 10 y el 15%, y nosotros en el Ecuador estamos alrededor del 8% de agua tratada. O sea, inclusive de lo bajo que es América Latina, nosotros estamos peor. Entonces, a eso sí hay que tomarlo como una crítica a nuestro manejo de sistemas hidrosanitarios. Aquí esta ley nos dice en su artículo 43 que hay que definir juntas administradoras de agua potable, ¿sí? Que tienen que ser organizaciones comunitarias sin fines de lucro. Esto es importantísimo, no puede haber lucro dentro del manejo de agua. Entonces hay que tener eso muy claro, ¿sí? No se puede generar un cobro que vaya más allá de los requerimientos para generar tanto el proceso como la operación, el mantenimiento y el crecimiento para cubrir todas las zonas que sean necesarias. Entonces esto es importantísimo. Y aquí nos dice, donde el gobierno autónomo descentralizado preste el servicio de manera directa con una empresa pública como es en Quito o por administración directa como en poblaciones pequeñas, nosotros no podemos generar juntas administradoras. Entonces, en esencia, estas organizaciones comunitarias son solo para zonas pequeñas, normalmente rurales, en donde el gobierno autónomo descentralizado municipal no genere influencia. ¿Sí está claro esto? Sí. Sí. Listo. Entonces, déjame poner esto acá. Bueno, con esto de aquí acabemos por lo menos esta parte. También tenemos como este artículo 57 que el derecho humano al agua es para todas las personas, ¿sí? Nuevamente, hace hincapié, ojo, y esto no está pasando. Agua limpia, suficiente, salubre, aceptable, accesible y asequible. Y es la segunda vez que hace hincapié en esto y esto realmente no sucede, ¿sí? Nos dice, parte de este derecho al acceso al saneamiento ambiental que asegure la dignidad humana, la salud, evite la contaminación y garantice la calidad de las reservas de agua para consumo humano. Miren, habla de la contaminación cuando nosotros no generamos tratamiento. Entonces, parece todo muy bonito en la ley, pero no, realmente no se genera un buen tratamiento. No se genera nada de tratamiento en la mayoría de clases. Ustedes ven en países desarrollados, por ejemplo, el esquema típico es que del agua que se consume en una ciudad, entre un 15 hasta un 25% es agua reciclada. O sea, de la misma agua que consume la ciudad, llega como agua servida, se la trata y se la devuelve a la ciudad. Se la mezcla con el agua del río y vuelve. Entonces se empieza a generar ya un proceso circular. O sea, lo que nosotros estamos usando se trata y se nos devuelve. ¿Sí? Todavía no en porcentajes altos, pero normalmente entre el 15 y el 25 es bastante común. Entonces, si ustedes se ponen a analizar, en muchas ciudades eso ya es una obligación. Todavía también hay ciudades que tienen un poco de rechazo a lo que es el consumo y se hacen sistemas de distribución, duales, en donde un sistema es para agua potable, para el agua que se consume, y otro sistema paralelo que sirve para, por ejemplo, riego, para uso de inodoros, etc.
Realmente es un poco complejo este sistema dual porque se puede generar el problema de que alguien que no sepa consuma agua de la que no está bien tratada. Entonces, realmente es peligroso. Yo les diría, la tendencia mundial ahorita es el agua reciclada, se la trata bien, se la mezcla con el agua cruda y se devuelve al tratamiento para ser consumida por la población. Entonces, es algo que ya está pasando, es algo que sucede en muchas ciudades de Europa, en Australia, en Asia, y realmente el resultado que genera es súper bueno. Y aquí finalmente nos dice que el derecho al agua, nuevamente, fundamental e irrenunciable, nadie puede ser privado, excluido o despojado del derecho al agua, ¿sí? Cosa que tampoco se cumple a rajatabla. Y bueno, creo que podemos quedar hasta ahí. ¿Alguien tiene alguna duda? Inge, sí, una pregunta. Bueno, ya estamos en tratamiento, pero yo me quedé con una duda en la parte de la ley de recursos hídricos, aprovechamiento de agua. Había una parte que decía que se prohibía el lucro de este recurso, ¿no es cierto? Ajá. Pero no sé si tenga mucho que ver. ¿Qué pasa con las empresas como Tesalia, por ejemplo? Es que ellos lo que te están vendiendo no es el recurso hídrico, sino te están vendiendo ya un producto final, que es el agua. ¿Sí? Entonces, ahí, ¿qué sucede ahí? Y es algo que también hubo un montón de controversia con la Coca-Cola Company, ¿no es cierto? Cuando estaban generando la planta en Machache. Entonces, la situación es que todo el proceso de producción que ellos mantienen tiene que cumplir con un montón de normativas para lo que es el tratamiento de agua. O sea, todo el agua que ellos utilizan en el proceso tiene que ser de vuelta tratada al cuerpo de agua. Lo que ellos no pueden comercializar es en el cuerpo de agua. Sí, el lucro que no pueden sacar es en el río, por ejemplo. Si aquí está la fábrica y aquí está el río, ellos no son dueños del río. Ellos tienen una captación de agua del río, pero no son dueños del río. Entonces, la cantidad de agua, este caudal que ellos utilizan y el volumen de agua que genera, es el que ellos están comercializando, mas no son dueños del recurso propiamente dicho. O ¿Sí sea, está claro eso? se podría decir que es como que ofrecen un servicio. Ellos están, más que un servicio, un producto, ¿sí? Es como que me dirías una lavadora de carros. Digamos que se generaría una lavadora de carros tan grande que ocupa volúmenes gigantescos de agua. Ellos sí estarían dando un servicio en donde utilizan agua. Entonces ellos tienen que pagar por el recurso del agua que están utilizando, pero no son dueños del recurso. ¿Sí? Entonces, en teoría, ellos tendrían que solicitar un permiso en el cual se les va a decir el caudal máximo que ellos pueden utilizar. Y obviamente tienen que pagar por ese permiso, tienen que pagar por esa agua, y si son volúmenes demasiado grandes, tiene que haber una negociación para ver la tarifa para el agua, ¿no? Entonces ahí sí se vuelve un tema bastante complejo. Pero la diferencia, y vale bastante buena la pregunta, porque el acuerdo comercial no puede generar un lucro de la gestión del agua, ¿sí? Más no del uso del producto. Porque en esencia también nos podríamos ir en contra de la agricultura, ¿no es cierto? Tú puedes decir, sí, para fabricar la lechuga necesitas 10 litros de agua. Entonces, esos 10 litros de agua es como que te los estuvieran vendiendo. ¿Sí me sigues por ahí? Sí, o sea, habla de la gestión, entonces. Exacto. Nos enfocamos en los cuerpos hídricos. Entonces, en esencia, si es que Coca-Cola fuera dueña del río, podría decir, pues yo le seco al río para producir más bebidas. Entonces, eso es lo que está limitado. Nadie te puede decir, ve, yo te vendo, si ahorita estás con 100 metros cúbicos por segundo, yo te vendo a que tengas 200 metros cúbicos por segundo. Entonces ahí esa gestión es la que no puede generar ese lucro. ¿Sí? Más bien tiene que ir por el criterio técnico y decir, sí, este río en época de estiaje llega hasta 150 metros cúbicos por segundo y el caudal ecológico es de 50 metros cúbicos por segundo.
Entonces, de los 150, tú puedes usar solo 100. ¿Sí? Ese es el análisis que hay que hacer. O sea, depende también de la estación, ¿no? Bueno, las condiciones. Exacto. Ajá. Entonces, por eso nos dice que tiene que ser manejado por el Estado o por comunidades. ¿Por qué por las comunidades? Porque normalmente las comunidades se dedican a actividades de agricultura o ganadería. Entonces, no son actividades que sean consumidoras excesivas de lo que es el flujo de agua. Entonces, en ese caso, nosotros podemos ver que ellos normalmente no gastan demasiada agua y por eso se les da la oportunidad de gestionar. Aparte de que ellos tienen sus áreas ancestrales, como se las llaman, en donde ellos tienen el derecho de ser parte de ese espacio, ¿sí? Tal cual, no sé si han visto en la zona del Lumbicí. Lumbicí es una comunidad antigua, entonces ellos tienen la zona ancestral del Lumbicí que no se puede comercializar, que no se puede vender esos terrenos, etcétera, etcétera. Entonces, por eso tienen el derecho a manejar. Pero la gestión propiamente dicho de cuánta agua se puede utilizar, quién la puede utilizar y cómo se la puede utilizar, tiene que ser hecho por el Estado para evitar que se vuelva un negocio, ¿sí? Hay el riesgo de que el Estado la maneje como un negocio, pero en teoría es un riesgo mucho menor que el que sucede si una empresa viene y empieza a decir, pues yo te vendo el derecho a utilizar 5 metros cúbicos de agua y si pagas más yo te dejo coger 10. ¿Sí? ¿Puede darse eso con el Estado? Sí, pero en teoría no debería pasar. ¿Sí estamos claros hasta ahí entonces? Sí. Listo. Entonces, nos veríamos el día de mañana. Una buena tarde para todos.